Buenos saludos a todos ustedes ahí en Trujillo, de mi parte y de la iglesia aquí en Chichester, en el sur de Inglaterra. Y el pastor Marco amablemente me ha pedido dar 3 temas para esta celebración de la Reforma Protestante. Y estoy muy agradecido a él por darme la oportunidad y el privilegio de traer estos mensajes. Quiero decir al comienzo, con respecto a la Reforma, el año pasado mi esposo y yo pudimos pasar una semana en Suiza, a las orillas del lago de Ginebra. Ahora, por supuesto, Ginebra era una ciudad muy famosa por el ministerio de Juan Calvino en la primera parte del siglo XVI. Él nació en 1509 y fue un hombre muy honrado por el mundo cristiano, el trabajo que él hizo, las doctrinas que él enseñó y la forma tan maravillosa que él enseñó la doctrina cristiana, recuperándola de los errores de la Iglesia Católica Romana, y él enseñó estas cosas por muchos siglos. Así que la Iglesia, bajo el cuidado de Dios, debe mucho a Juan Calvino. Pudimos visitar la catedral donde él enseñó por muchos años. Vimos el púlpito, hay una silla al pie del púlpito donde él se sentaba, y hay un museo ahí que honra al recuerdo de Juan Calvino y muchas otras personas que trabajaron durante la Reforma Protestante en ese tiempo. Fue un gran privilegio y un gozo estar en ese lugar y ver los lugares donde Calvino ministraba hace tantos años. Lo triste es que hoy en día Calvino no es muy reconocido en Suiza hoy en día, por lo general. Es una gran tristeza, pero no creo que Juan Calvino estaría demasiado preocupado, porque no era un hombre que buscaba ser muy honrado, que el enfoque sea sobre él. Él quería que la gente se enfocara en las Escrituras, las doctrinas que él enseñaba, y el tremendo Salvador Señor Jesús a quien él representaba y cuyos mensajes él quería llevar al mundo. Bueno, vamos a pensar en un tema muy importante del tiempo de la Reforma, aunque realmente viene de muchos antes de la Reforma. La Reforma Protestante simplemente recuperó estas enseñanzas que estaban ahí antes en la Iglesia. En este momento quiero hablar acerca de la gran doctrina de la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios es un tema muy importante en las Escrituras y en el pensamiento cristiano y en las doctrinas bíblicas de las Escrituras. No siempre encontramos la palabra gracia, pero encontramos lo que significa la gracia de Dios. Y por supuesto eso es lo que realmente importa. Desde el comienzo, cuando Adán cayó en pecado, el huerto de Edén, la gracia de Dios se manifestó. Dios se acercó a él, lo llamó y le dio algo para cubrir su desnudez. Y aquí tenemos una primera señal de lo que Dios haría por millones de personas a través de los años antes de la segunda venida del Señor Jesús. Así que la gracia es un tema que recurre todas las Escrituras del comienzo hasta el final. Pero ¿qué significa la palabra gracia? Me imagino que han escuchado ya definiciones de lo que es la gracia de Dios en muchas oportunidades y no creo que pueda añadir algo nuevo, profundo, a lo que ya conocen ustedes. Pero una de las definiciones que muchas veces usamos cuando hablamos de la gracia es que gracia es el amor inmerecido de Dios para con pecadores. El favor inmerecido de Dios hacia pecadores. Obviamente eso es muy cierto. No merecemos el favor de Dios. Sin embargo, Dios nos muestra su favor. Tenemos que tener cuidado de no malinterpretar esta definición. Eso no significa que merecemos algo, aunque no sea todo lo que Él nos da. Tenemos que entender que realmente no merecemos nada. En realidad, merecemos totalmente lo opuesto al favor de Dios. Por nuestro pecado y nuestra naturaleza caída, la corrupción interna, lo que merecemos es nada menos que el infierno.
Sin embargo, aunque merecemos eso, el juicio de Dios, el juicio eterno de Dios, Dios viene a nosotros en su Hijo, el Señor Jesús, y nos ha dado no solo lo que nunca podemos merecer, sino lo que nunca podríamos lograr por nosotros mismos. No importa cuánto tratemos de ser buenas personas, es la gracia de Dios. Es una tremenda favor de parte de Dios para con aquellos que merecen el juicio de Dios. Ahora, hay muchas partes en las Escrituras que podíamos estudiar esta doctrina, este concepto maravilloso. Lo que quiero hacer en este mensaje, es considerar dos versículos que encontramos en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, y me refiero a los versículos 29 y 30 del capítulo 8. Así que es Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, donde leemos lo siguiente: a quien Dios antes conoció, también predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a lo que Él predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, a ellos también los justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Estos dos versículos nos dan una verdadera comprensión de la profundidad y lo que es la gracia de Dios. Estos dos versículos muchas veces dicen que es como una cadena de eslabones, 5 eslabones, y todos están unidos, 5 grandes verdades, todas unidas, que nos muestran el alcance y la profundidad de la gracia de Dios para con nosotros. Esta cadena comienza en la eternidad, como vamos a ver en un momento, y se extiende a lo largo de la historia del mundo y toca la vida personal del pueblo de Dios y nos lleva hasta el final, el fin de la vida, nuestras vidas, y el fin de esta edad hasta la eternidad que está por venir todavía. Es una tremenda cadena. Es una cadena que no se puede quebrantar, porque cada eslabón es lo que Dios hace y lo que Dios ha prometido hacer. Y si tan solo uno de estos eslabones tuviera que ver con nosotros, o lo que nosotros podemos hacer, esa cadena se rompería, porque nosotros somos falibles y no somos confiables, somos débiles y siempre vamos a fallar. Pero porque la cadena es de Dios y cada eslabón es la obra de Dios. Entonces, esa cadena nos une al Señor y asegura nuestra salvación y nuestra herencia eterna en el cielo. Bueno, esta cadena es una cadena maravillosa que no se puede romper. Es algo que Dios hace desde el comienzo hasta el fin. Así que todas estas cosas, tomándolas juntas, son algo que nos mantiene humilde delante de Dios. Nada en absoluto de nuestra salvación depende de lo que hacemos nosotros, lo que podemos hacer. Todo depende de lo que Dios hace, y Él recibe la gloria y la honra que Él merece. Así que eso nos humilla delante de Dios, nos hace sentir muy pequeños, débiles, y es exactamente lo que somos. Nos eleva a pensar que el Dios eterno ha hecho esto por nosotros. Qué tremenda deuda tenemos con Dios. Qué maravillas ha hecho Él por nosotros. Y por supuesto, eso nos da una gran certeza acerca de esta esperanza y nuestra confianza de la vida eterna, como yo le he dicho. Si algo de esto dependiera de nosotros o lo que nosotros podemos hacer, nunca estaríamos seguros. Pero como todo es de Dios, podemos estar completamente seguros de que esta cadena que nos tiene firmemente nos lleva hasta el cielo. Y esta cadena va a cumplir todo lo que el amor de Dios ha prometido para nosotros. Ahora, ¿cuáles son estos 5 eslabones de esta gran cadena de la gracia de Dios? Bueno, el primero, al comienzo del versículo 29, donde habla de aquellos a quien Dios conoció de antemano. Ahora,
en este momento estamos en la eternidad pasada. Antes que el mundo fuera creado, antes que yo o usted existiéramos, antes que Dios hubiera hablado, antes que el mundo fuese creado, Dios sabía que había ciertas personas. Ahora, ¿qué significa eso? Significa saber de antemano que Dios conoce de antemano a estas personas. Algunos dicen que esto significa que Dios trata en gracia y salva a aquellas personas a quien Él puede ver de antemano que ellos van a decidir a favor de Cristo. Así que como Él sabe los que van a tomar esta decisión correcta, entonces sobre la base de esa decisión de ellos, Él decide salvarlos y tener misericordia para con ellos. Bueno, ¿será cierto eso? ¿Puede ser cierto eso? Yo les digo que eso no es como debemos entender este versículo para nada. Porque en primer lugar, este concepto de saber de antemano haría que Dios dependiera de nosotros, del pecador. Dios solo puede actuar y solo va a actuar si el pecador hace algo. Si el pecador decide creer, entonces todo estará bien y Dios va a intervenir y lo va a salvar. Pero eso hace que Dios sea dependiente del hombre, le quita a Dios su soberanía. Hace el ser humano, Él está a cargo de todo. Eso no puede ser cierto. La Biblia habla totalmente en contra de ese concepto. Dios es soberano, no el pecador. Dios decreta y Él cumple lo que Él decide, no el hombre. Otro problema con esta interpretación es que esta forma de leer el texto entra en conflicto con otras escrituras. Si Dios solo salva y solo interviene a salvar de antemano que van a aceptarlo como Salvador, entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso con un versículo como Efesios 2, versículo 8, donde leemos que somos salvos por gracia mediante la fe? La fe es el instrumento. Y en otras palabras, la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Así que la fe es el regalo de Dios. Así que no vamos a tener fe a no ser que Dios nos da. Así que decir que Dios salva a aquellos que Él puede ver, que por sí mismos van a creer, eso contradice completamente Efesios 2, versículo 8. La gracia es gracia del comienzo al final y la fe para salvarnos es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos este tema de conocer de antemano? El sentido bíblico de saber algo es muy diferente de lo que podemos nosotros pensar. Significa tener un interés especial y tener un cariño muy especial por una persona. Tener un interés y un amor especial por una persona. Ahora, esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, los versículos 17 al 19, donde Dios habla a Abraham. Ahora, este es el momento en que la ciudad de Sodoma está por ser juzgada por sus pecados y Dios viene para decir, ¿esconderé esto de Abraham, lo que voy a hacer? Puesto que Abraham será una gran nación poderosa y todas las naciones serán benditas en él, porque yo sé, él mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor y harán justicia y juicio, que el Señor va a cumplir para Abraham lo que él ha prometido, porque yo conozco. Ahora, las palabras en el centro de esos dos versículos, yo lo conozco. En otras palabras, debemos entender que Dios está diciendo aquí que porque Dios conoce a Abraham, Él ha puesto su interés y su afecto sobre Abraham. Y por eso Abraham se convertirá en una gran nación. Y por eso Abraham va a conducir bien a su pueblo. Eso es lo que hace de Abraham una gran persona. Una vez más, podemos pensar en un verso como
Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que yo te formara, Dios le dice, antes que te formé en el vientre, yo te conocí. Y antes que salieras del vientre de tu madre, yo te santifiqué y te ordené un profeta a las naciones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que Dios simplemente podía identificar a Jeremías y sabía la clase del hombre que él iba a ser por sí solo? No, dice, antes que yo te formé, antes que tú fuiste concebido, yo te conocí. Yo te podía ver, mi amor era para contigo. Y tenía un propósito en ti, que tú llegaras a ser el hombre que tú vas a ser, porque yo te asigné ese trabajo. Así que tenemos que entender el conocimiento anticipado de Dios en esta manera. No es lo que le lleva a Dios a hacer algo, y no es el resultado de lo que yo quiero creer, sino el conocimiento de Dios es lo que causa la fe en nosotros. Es lo que lleva a Dios a obrar en nosotros por su amor y misericordia. Y es muy importante entender eso. Así que, como creyentes en el Señor Jesús, ¿de dónde empezó todo? ¿Cómo empezó? Todo empezó antes que el mundo existiera. Dios ya te conocía. Dios tenía un interés muy especial en ti. Y Dios fijó su amor sobre ti, su cariño por ti, muy a pesar de todo lo que tú ibas a hacer por ti solo, lo que tú hubieras hecho por ti solo, y todo lo que habría sido de tu vida. Dios decidió amarte y tomó interés en ti. Bueno, si estás escuchando este mensaje y diciendo, bueno, yo quiero conocer al Señor, quiero estar bien con Dios. ¿De dónde vino ese deseo de estar bien con Dios? ¿Es algo natural en ti? No. Es porque Dios tuvo un interés en ti antes de creado, antes que nacieras y antes que naciste en este mundo. Dios tuvo un interés en ti, un afecto para contigo. Y podía ser que Dios esté empezando a trabajar en tu corazón para llevarte a la fe en el Señor Jesús. Y en esa manera ser salvo. Es algo maravilloso, algo que nos humilla, pero a la vez emocionante. Pensar que como pecadores tan insignificantes, tan pequeños, rebeldes contra Dios, y a pesar de ello Dios ha tenido un gran interés en nosotros, un amor muy especial, que se fijó en nosotros simplemente porque le agradó hacerlo. Este es el primer eslabón en esta cadena. Empieza con Dios, a quien Dios conoció de antemano. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cuál es el segundo eslabón en esta maravillosa cadena de la gracia de Dios? Bueno, leemos el versículo 29. A quien Dios hizo o conoció de antemano, Él los predestinó. Los que Él conoció de antemano, y Dios tiene interés en ellos, Él también los predestinó. Ahora, predestinar es el segundo eslabón en esta cadena de la gracia. Todavía estamos en la eternidad pasada, antes que el mundo existiera. Dios había predestinado a aquellos a quien Él conoció de antemano para recibir bendiciones especiales y para convertirse en un pueblo muy especial. Ahora, ¿qué significa esta palabra predestinar? Simplemente significa determinar algo de antemano, planearlo de antemano, tener el propósito de poner en práctica algo. Esta es una tremenda parte de la doctrina de la gracia de Dios. Como pecadores en este mundo, tenemos nuestras propias ideas, nuestros planes, nuestros pensamientos de lo que es bueno y lo que queremos hacer, y lo que nos va a traer placer, y lo que vale la pena hacer, y cómo podemos disfrutar la vida. Tenemos nuestras ideas, y pensamos saber cómo controlar nuestras vidas, y cómo lograr esas cosas buenas, las cosas que queremos tener. Tenemos nuestras percepciones propias, tenemos nuestros propósitos y planes, pero Dios tiene planes mucho más altos, tiene mejores propósitos. Él sabe cuáles son nuestros propósitos y dónde vamos a terminar si Él nos dejara trabajar por nosotros mismos.
estaríamos en nuestros pecados, quedaríamos sin fe, sin el Señor Jesús, quedaríamos con vidas en una ruina total, una eternidad sin Dios, experimentando el juicio y la ira de Dios. Eso sería el resultado de nuestros planes. Pero Dios ha predestinado otros planes, aquellos que Él había conocido, para cosas maravillosas, para la salvación de Dios, para conocer a Cristo como Salvador, pertenecer a Él, conocerlo como Dios y como Redentor. Ese es el plan de Dios. Y todo eso Dios lo trabajó en la eternidad, antes que el mundo fue creado. ¿No es eso maravilloso? Que Dios no nos ha abandonado a nuestros propios destinos, arruinarnos a nosotros mismos. No, Él interviene. Y Él dice, tengo mejores planes, planes mucho más altos para reconciliarlos conmigo. Y al final van a estar conmigo en el cielo. Y van a recibir las bendiciones mías para dar. Entonces, en particular, ¿a qué somos predestinados? ¿Cuál es el plan final de Dios para aquellos que Él conoce de antemano? Bueno, aquí está, en versículo 29. A quien Él conocía de antemano, Él predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora pueden ver, pensamos en la salvación como algo que tiene que ver con ser rescatados del infierno, ser llevados al cielo, nuestros pecados perdonados y estamos bien con Dios, para que terminemos en el cielo con un lugar ahí con Dios para siempre. Bueno, claro que tiene que ver con eso, pero es mucho más que eso. En un sentido es mucho mejor que eso. Es algo sin el cual no podemos vivir y no podemos entrar al cielo sin lo que Dios ha predestinado para nosotros. Y es ser conformados a la imagen de Dios, ser como Cristo, como su Hijo. Y sin eso no puede haber una esperanza del cielo. Ahora, obviamente, esta es la gran bendición que podíamos imaginar tener, ser hechos como Cristo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, somos tan diferentes de Cristo, ¿no es cierto? Estamos llenos de pecado, corrupción, y estamos tan lejos de ser la imagen de Dios en nosotros. Pero lo que Dios ha predestinado para nosotros es ser conformados a Él. Esto es algo que empieza aquí en la tierra, ahora, cuando creemos en Cristo. Esa obra de santificación empieza y poco a poco nos volvemos más semejantes al Señor. Él se encarga de eso. Y Él nos va llevando paso a paso. Y poco a poco dejamos atrás las cosas del pecado y nos conformamos al Señor más santo. Es todo un proceso. Y Dios va guiándonos poco a poco a lo largo de nuestras vidas como creyentes aquí en la tierra. Pero al final, maravillosamente, vamos a ser transformados. Cuando somos llevados al cielo, seremos transformados completamente como el Señor Jesús, sin pecado, ningún pecado, totalmente justo y singularmente bendecidos por Dios en el cielo, conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, hay dos cosas que resultan de esto. Leemos esto en las palabras que siguen, para que Dios sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, hay dos lados de esta expresión. Podemos ser el primogénito de muchos hermanos. El primer lado tiene que ver que somos conformados a la imagen de Cristo para su gloria y para su alabanza, porque el primogénito en los tiempos bíblicos significa ser de tener prioridad, el que resalta en una casa, el que destaca, el que es más importante en los tiempos bíblicos era el primogénito en cualquier hogar. En el cielo, entre todo el pueblo de Dios, entre todos los redimidos, en todos los habitantes del cielo, ¿quién tendrá la preeminencia? Obviamente Cristo. Y queremos eso, ¿no es cierto? Y Él tiene que tenerlo. Él debe tener la preeminencia.
Todos nuestros ojos van a descansar en Él. Toda alabanza va a ser dirigida a Él. Todo agradecimiento hacia Él para siempre. Él es preeminente. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Habrá millones en el cielo, millones de cada nación, de cada tribu, cada lengua, de todas las edades del mundo. Millones reunidos ante el trono de Dios. Pero ¿quién va a destacar? ¿Quién recibe los elogios? ¿Quién es adorado? ¿Quién es amado? Es Cristo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero la segunda cara de la moneda es que tiene que ver con nosotros. Nosotros, hermanos. Él va a ser el primogénito entre hermanos. Como creyentes somos hermanos. Ustedes viven en Perú, yo vivo en Inglaterra, pero somos hermanos. Estamos en Cristo, somos hermanos. Pertenecemos a la misma familia, el mismo hogar, tenemos el mismo Padre Celestial, somos hermanos, tal como Cristo es Hijo de Dios. Y esto es maravilloso, ¿no es cierto? Ser conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos, millones. Tenemos este gran privilegio, este estatus que Dios nos ha otorgado, que seamos unidos entre nosotros, porque somos hijos de Dios. Pero tenemos a Cristo. Él es el hermano mayor. El autor de Hebreos habla de esto. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él está entre nosotros, pero está por encima de nosotros. Él nos posee, Él es nuestro dueño. Él nos presenta al Padre, pero Él destaca por encima de nosotros. Y así es como debe ser. Y es lo que queremos también nosotros. A quien Dios conoció de antemano, Él también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, todo esto fue antes que el mundo existiera, en esas edades pasadas, antes de la eternidad, antes que la creación empezó. Ahora llegamos al tiempo. La tercera cadena en esta gran tiene que ver con el tiempo ahora, porque leemos en versículo 30, lo que Dios ha predestinado, a Él también Él ha llamado. Ahora estamos hablando de la historia de este mundo, la historia de creyentes aquí en la tierra. Ahora Dios tiene este tremendo propósito, este tremendo plan para con nosotros forjado en la eternidad. Él sabe de antemano. Él establece su corazón sobre nosotros. Él se interesa y nos predestina para ser conformados a la imagen de su Hijo. Este es el gran plan de Dios. Pero este plan tiene que ser implementado. No queda en la mente de Dios. No es un plan solo trazado en papel, tiene que ser implementado, aplicado. Ahora, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica al pueblo de Dios? Bueno, Él nos llama y si hemos sido llamados de una forma muy específica por Dios. Y si somos creyentes, vamos a poder mirar a ese día que Dios nos llamó, el día que Dios obró y me trajo a tener fe en Cristo. Y esa es la manera que el llamado viene por el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el plan de Dios que es buena noticia para nosotros. Claro, empieza como mala noticia porque habla del pecado, nuestra condenación, pero luego nos habla de esa tremenda salvación, el camino a la salvación, y todo es de Dios. Él envió a su Hijo a este mundo para cargar nuestros pecados y para reconciliarnos para con Dios, el juez de toda la tierra. Él nos convierte, Él nos lleva al arrepentimiento, Él nos trae a fe en Cristo. Él dice, ven, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo y para que empiecen a valorar y apreciar y experimentar esta tremenda bendición de parte de Dios para ustedes. Lo que yo planifiqué antes que el mundo fuese creado. Ven, disfruta, aprecia, valora esta tremenda bendición que yo estoy por darles a ustedes.
viene por el Evangelio, pero claro, viene a través de la obra del Espíritu Santo. Es un llamado poderoso. Es un llamado que nos convence de pecado. Nos hace ver el pecado, nuestra necesidad. Así que nos quebranta y nos persuade de que Cristo es el Salvador que necesitamos. Y Él va a salvar a aquellos que confían en Él. Y la obra del Espíritu Santo es lo que va a crear esa fe en nuestros corazones que pueda aferrarse a Cristo. Y creemos en Él. Y Él viene a ser nuestro Salvador. Lo puedo poner de esta manera. Este es el Dios que nos conoció, nos predestinó, nos conformó a su Hijo. Ahora nos dice al llamarlos, tú vas a recibir lo que yo darles. Ustedes van a experimentar todo lo que mi Hijo murió para comprar para ustedes. Satanás tendrá que entregarlos. El mundo no los va a dominar. El pecado no va a controlar sus vidas, sus corazones. Y toda su falta de fe, su terquedad, su orgullo, va a quedar en nada y van a llegar a ser míos. Y porque Dios nos ha conocido de antemano y porque Él nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo, ese llamado de Dios, esas promesas, encuentran una respuesta en nuestros corazones. ¿No es eso cierto de nosotros? Cuando Dios te llamó y te diste cuenta qué tremendo era lo que Dios ha hecho enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y tú en ese momento dijiste, voy al Señor, creo en el Señor y quiero recibir al Señor como mi Salvador. Este es el llamado. Gracias a Dios Él nos ha llamado. Quizás este mensaje puede llegar como un llamado para ti. Mientras escuchas este mensaje te das cuenta de la gracia de Dios y lo que Él quiere hacer para ti. Él te ha conocido antes que el mundo fue creado. Planificó algo tremendo para ti. Y ahora te dice, tú vas a ser mío. Te voy a salvar. Te voy a bendecir. Más allá de lo que puedes entender. Este es el tercer eslabón en esta maravillosa cadena de la gracia de Dios. Cuando Él nos llama pecadores a sí mismo. Ahora viene el cuarto cadena. En versículo 30, a los que Dios llama, a ellos Él también justifica. Este es el cuarto eslabón en esta cadena de la gracia de Dios, justificados. Me imagino que ustedes han escuchado esa palabra muchas veces. Es una palabra que simplemente significa estar bien, ser tomado justo delante de Dios. Cuando Dios declara que el pecador es justo delante de sus ojos. Ahora, ser justo delante de Dios. Ahora, hay dos lados, dos caras de esta moneda. En primer lugar, el pecado tiene que ser tratado. Todas nuestras faltas, la vez que hemos quebrantado la ley de Dios, nuestras rebeliones contra Él, todo eso y mucho más, tiene que ser arreglado y necesitamos ser perdonados. Y para eso Cristo murió en la cruz. Él compró nuestro perdón. Él soportó la muerte para que no estemos sujetos a la muerte y condenados a la muerte. Él murió por nosotros. Y por eso Dios puede volverse a nosotros y pronunciarnos perdonados. Todos nuestros pecados han sido colocados sobre Él. Él llevó la carga por todos nuestros pecados. Y Dios tiene todo el derecho de perdonarnos. Eres un pecador, pero yo te he perdonado y ya no te condeno por tu pecado. Pero hay otro lado aquí que también es muy importante. Porque no solo nuestros pecados tienen que ser perdonados, sino que tenemos que dar a Dios vivir perfectamente bien delante de Él. ¿Cómo podemos lograr una perfecta justicia? Porque el nivel de Dios es muy alto, Él requiere perfección. Y nadie puede vivir perfectamente. Pero la gracia de Dios interviene y Dios suple para nosotros esta perfección. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida perfecta por nosotros. Él cumplió
toda la ley de Dios perfectamente, no solo en lo que él hizo, sino cómo vivió su corazón, su mente, desde el momento del nacimiento hasta su muerte. Todo en Cristo era perfecto, pura santidad, sin ningún defecto, justicia que agrada a Dios. Ahora, lo que Dios hace cuando nos justifica no es solo perdonarnos nuestros pecados. Él nos otorga a nuestro favor toda la justicia perfecta de su único Hijo que vivió en la tierra sin pecado. Ahora, ¿dónde nos deja eso? ¿Nuestros pecados ya no hay? Ahora tenemos toda una justicia perfecta delante de Dios, la justicia de Cristo, y sobre la base de estas dos grandes cosas, Dios pronuncia que somos justos, justificados, aceptados por Él. Justificados. Esta justificación es lo que Dios declara personalmente. Y si Dios lo declara, que somos justos, nadie nos puede condenar. Nadie puede discutir con Dios, nadie puede cambiar el veredicto de Dios. Él es el Dios final, el juez final. Y lo que Él dice es la última palabra. Este pecador, yo lo he conocido, yo lo he predestinado a él o a ella para que se conforme a mi Hijo. Yo lo he llamado o a ella, y ahora ella o él cree en Cristo, y yo, el Dios de toda la tierra, pronuncio esta persona, este hombre, esta mujer, este joven, este niño quizás, que cree en Cristo, lo declaro completamente justo delante de mí. Yo lo digo, y eso acaba cualquier discusión. Es el fin de todo debate. Yo, el Dios eterno, lo he declarado justo, correcto delante de mí. Ese es el cuarto eslabón en esta cadena. Hay un quinto eslabón. A quien Dios justificó, a ellos también glorificó. Ahora estamos dejando este mundo actual y ahora estamos mirando más allá de nuestras vidas aquí en la tierra y estamos mirando a la eternidad por delante. Estamos mirando ese tiempo cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra, o el tiempo que nuestras vidas lleguen al final y vamos a hacer el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué pasa con el creyente? Y quiero enfatizar, estamos hablando de creyentes, aquellos que han sido conocidos de antemano, predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, aquellos a quien Dios ha llamado, que creen y han sido justificados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, es ser glorificados. Este es el último eslabón, es el punto final, lo que podemos esperar al final. Cuando morimos, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos lo que pasa con el cuerpo deja de existir. Pero el alma, esa parte interna que habita este cuerpo, la Biblia habla del cuerpo como un tabernáculo. Es nuestra habitación temporal. Pero cuando morimos, el alma es llevada al Señor, a su presencia en el cielo, de frente allá. Y ahí, en ese momento, el alma es glorificado, hecho glorioso, igual al Señor Jesús, sin pecado. Ya no va a pecar más. No es capaz de pecar más. Puede apreciar a Dios como nunca antes. Puede amar a Dios como nunca lo hizo antes. Puede alegrarse ante Dios como nunca lo hizo antes. Va a ser glorificado, hecho como Cristo, en gloria. Ya ahí está. Y el alma que deja este cuerpo aquí en la tierra será glorificado en el cielo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Bueno, el cuerpo no es olvidado. El día de la resurrección viene. Y cuando llegue ese día de la resurrección, ese cuerpo será resucitado por orden de Dios. Y cuando el cuerpo sea resucitado por orden de Dios,
ese cuerpo será glorificado y va a ser unido al alma que ha estado en el cielo. Entonces el cuerpo y el alma son unidos otra vez, pero el cuerpo ya no va a ser como el cuerpo que hemos tenido aquí en la tierra, capaz de sufrir y dolor y agonía y todo lo demás. Todas esas cosas, el efecto de la maldición del pecado aquí en la tierra. Eso. El cuerpo será capaz de vivir para siempre. Va a ser capaz de servir a Dios como nunca lo hizo antes. Va a entregarse completamente al Señor para siempre, sin ninguna interrupción. Nunca va a cansar, nunca se va a deteriorar, nunca se va a enfermar, nunca va a morir. Así que el alma y el cuerpo glorificados, preparados para la eternidad con el Señor. Y volvemos a esta imagen de Cristo otra vez. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué es Cristo? Mientras escuchas este mensaje, ¿dónde está Cristo? Bueno, ahí está. Es el Dios hombre, sentado a la diestra del Padre en la gloria del cielo. Glorificado, con esa gloria que pertenece al Señor. Ahí es ahí donde Él está. Es como Él es. Ahí está nuestro Salvador, glorificado. Está recibiendo la adoración del cielo sin parar. Y obviamente lo merece por completo. Ahí está el Señor. Él es amado, valorado por su Padre. Y un día, amigos, creyente, ¿dónde vas a estar tú también? Y tú serás glorificado, porque fuiste conocido, porque Dios te predestinó a ser conformado a la imagen de su Hijo, porque tú fuiste llamado y porque fuiste justificado. Ahí estás, en la gloria, glorificado, al lado de Cristo y con millones de otros creyentes que han creído en la salvación de Dios por su gracia. Ahora, hay una cosa que quiero enfatizar antes de terminar este mensaje. Pueden ver que todos estos términos que hemos estado estudiando están en tiempo pasado, mirando hacia atrás, a quien Dios predestinó, a quien Él conoció de antemano, a quien Él llamó, tiempo pasado, a quien Él justificó, tiempo pasado. Y cuando llegamos a glorificar, pensando en estas cosas hoy, pensando, bueno, eso no es pasado, es el futuro todavía. ¿Cómo es que Pablo puede hablar en tiempo pasado aquí, como si hubiera ya ocurrido? Bueno, no ha ocurrido, pero Pablo lo pone en tiempo pasado para enfatizar que esta cadena de la gracia de Dios no se puede romper. Y la glorificación que Dios nos ha prometido es tan seguro, es tan seguro como todas las promesas de Dios. Es como si ya estuviera hecho. ¿Y por qué? Porque Él nos conoció de antemano y Él nos predestinó y Él nos llamó y Él nos justificó. Y por eso Él, en definitiva, nos va a glorificar. No hay ninguna duda. El último eslabón se va a cumplir. Esta es la gracia de Dios. Dios lo hace todo. Esto es lo maravilloso, nos consuela el corazón. ¿Cómo podemos estar seguros de cualquier cosa, del cielo, por ejemplo? ¿Cómo podemos estar seguros que un día vamos a estar con Él? Bueno, porque es Dios quien lo hace. Empieza con Dios y felizmente termina con Dios también. Y todo entre el comienzo y el final es la soberanía de Dios obrando en nuestras vidas. ¡Qué privilegio ser un creyente! ¡Qué privilegio conocer al Señor Jesús! ¡Qué privilegio ser una persona a quien Dios muestra su gracia, su amor eterno y su misericordia eterna! Bueno, que Dios nos bendiga con estas verdades y que Él reciba de nosotros la acción de gracias y la alabanza que Él merece. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.